Hola amigos, sé que he estado un poco ausente y mucha gente me ha escrito preguntándome, Mari, ¿estás bien? ¿Ya no vas a hablar de Kaká? ¿Por qué no has subido más videos? Y hoy estoy aquí para responderles. La verdad es que pasé por un momento complicado. Tuve una fuerte alergia en la cara y en el cuello. Tenía la piel roja, reseca, con mucho salpullido y un ardor horrible. Fueron días difíciles, pero gracias a Dios ya estoy bien. Ya estoy aquí con ustedes. Y durante este tiempo, aunque no podía grabar, el pensamiento que no me dejaba en paz era uno solo. ¿Dónde está Kaká? Muchos de ustedes me escribieron con palabras que me llenaron el alma. Señora Mari, no se rinda, no se olvide de Kaká. Usted es su voz. Y por eso quiero decirte gracias. Gracias por no olvidarte de mí ni de Kaká. Gracias por seguir preguntando, por seguir alzando la voz, por no rendirte. Porque tu fuerza me da fuerzas y tu fe me recuerda que aún vale la pena luchar. Ya han pasado más de 2 meses, 60 días de silencio absoluto, 2 meses sin una sola imagen, sin una prueba de vida, sin un informe, sin nada. ¿Dónde está Kaká? Y si contamos desde el día en que fue confiscada injustamente, ya vamos rumbo a un año entero. Un año desde que la separación de su familia, de su hogar, de todo lo que conocía. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el crimen de Kaká? ¿Ser amada? ¿Haber sido criada como parte de una familia humana? ¿Haber sido querida por millones de personas que la seguían en redes sociales? ¿Eso la convirtió en culpable? ENV la llamó caso de tenencia ilegal, pero la verdad es que nunca evaluaron su estado emocional, su nivel de dependencia humana, ni el daño que le causarían al aislarla de golpe. Fue una confiscación mediática, rápida, conveniente, perfecta para presumir acción ante donantes internacionales. Y desde entonces, Kaká ha pasado del amor al encierro, del cariño al abandono, de los brazos de su familia al olvido forzado. Y lo más grave no es solo que fue separada, lo más grave es que fue desaparecida. Porque eso es lo que ha pasado. La desaparecieron intencionalmente, la ocultaron, la borraron de la vista pública y nadie responde. ENV no da explicaciones. Las autoridades forestales no emiten comunicados. Las instituciones callan. Y mientras tanto, una vida inocente sigue invisible. Una comunidad entera sigue esperando. Esto no es protección. Esto no es rehabilitación. Esto es abandono, encubrimiento y negligencia disfrazada de rescate. Porque si Kaká estuviera bien, ¿por qué no lo demuestran? Si tienen la verdad, ¿por qué la esconden? Nosotros no la hemos olvidado. No han podido borrarla de nuestra memoria y no vamos a dejar de exigir lo que merece: justicia, verdad y respeto.
Hoy no hablo como creadora de contenido. Hoy no hablo como una mujer más del público. Hoy hablo como defensora de Cacá, como la voz que ella no puede usar, como la conciencia que le falta a quienes decidieron callarla. Cacá no es una cosa, no es un objeto confiscado, es una vida, es un ser que siente, con recuerdos, vínculos y emociones reales. Fue criada desde bebé con humanos, aprendió a amar, a confiar, a vivir en una rutina afectiva. Eso no se borra de la noche a la mañana, eso se lleva en el alma. Y sin embargo, fue tratada como una delincuente, como un caso, un expediente, un número más. La sacaron de su hogar sin previo aviso. La separaron de quien ella reconocía como su familia. No evaluaron su salud emocional. No escucharon ni su historia ni su lenguaje. ¿Eso es rehabilitación? ¿O es castigo disfrazado de rescate? Ningún protocolo ético serio habría aprobado lo que hicieron con ella. El bienestar animal no se mide solo por encierros, se mide por adaptación, seguimiento y cuidado emocional. Cacá no fue rescatada, fue apartada, silenciada, ocultada. Lo que le hicieron a Cacá no es un caso aislado, es un reflejo de cómo muchas veces el sistema prefiere callar, ocultar y dominar, en lugar de sanar, cuidar y proteger. Cacá merecía otra oportunidad, no en una jaula, no desaparecida, sino en un entorno donde su historia fuera escuchada, respetada y acompañada. Y a quienes hoy tienen su vida en sus manos, les digo esto: ustedes la silenciaron, pero nosotros no vamos a callar, no vamos a dejar de preguntar, no vamos a dejar de denunciar y no vamos a olvidar. Porque Cacá merece justicia y vamos a exigirla, cueste lo que cueste. A Cacá la quitaron de su hogar en nombre de la ley. Dijeron que era ilegal tenerla como mascota, que había que rehabilitarla, que lo hacían por su bien. Pero si la ley es tan clara, si realmente están comprometidos con el bienestar animal, ¿por qué no han hecho nada con los espectáculos turísticos en la isla del mono? Allí, en esa isla turística, los monos son usados como entretenimiento, son obligados a montar bicicletas, a levantar pesas, a actuar como payasos, día tras día, frente a turistas que aplauden, mientras sus ojos muestran miedo, agotamiento y resignación. Eso también es ilegal. Eso también es abuso. Pero de eso nadie dice nada. ¿Por qué a Cacá sí la confiscaron y a estos monitos explotados lo dejan así? La respuesta es simple: porque con Cacá fue fácil. Una familia amorosa, un caso visible, una oportunidad perfecta para presumir que están protegiendo a los animales. Pero los shows turísticos generan dinero y eso es más fuerte que la ley. Esto no es protección, esto es doble moral. Es seleccionar qué caso conviene mostrar y cuáles conviene ignorar.
Si la ley fuera realmente igual para todos, los shows estarían clausurados, los animales estarían libres y Cacá no estaría desaparecida. El mensaje que están enviando es claro y peligroso. Si amas a un animal, te lo quitamos. Si lo explotas por dinero, te dejamos en paz. Y nosotros no podemos quedarnos callados ante esa injusticia. Porque la ley no puede ser usada solo para castigar. También debe proteger. Y en este caso, la ley se usó para destruir lo que debía defender. Muchos quieren hacer creer que todos los monos son iguales, que basta con devolverlos al bosque y listo, que una jaula y comida bastan para rehabilitarlos. Pero la ciencia dice otra cosa, y quienes han estudiado el alma de los primates saben que eso no es verdad. It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. Jane Goodall, la mayor experta en primates del mundo, dedicó su vida a demostrar algo que el sistema sigue ignorando. Que los monos piensan, sienten, recuerdan y sufren profundamente cuando pierden a quienes aman. Jane lo vio en Gombe, en Tanzania. Vio cómo las crías lloraban la pérdida de sus madres, cómo formaban vínculos, cómo se deprimían y cómo algunos dejaban de comer y morían del dolor. ¿Por qué Cacá sería diferente? El etólogo Frans de Waals fue aún más lejos. Demostró que los monos no solo sienten, también perciben la injusticia, también recuerdan el abuso y también saben cuando están siendo tratados como cosas. Frans lo explicó con claridad. El bienestar animal no es una fórmula general, es un compromiso individual. Entonces, ¿por qué a Cacá la trataron como un número? ¿Por qué no evaluaron su historia? ¿Por qué nadie pensó en cómo se sentía ella? Cacá fue criada con afecto, se dormía abrazada, comía de la mano, respondía a su nombre, conocía a su familia. ¿Cómo se supone que olvidaría todo eso porque sí? Los monos criados por humanos desarrollan dependencia emocional, requieren un proceso gradual, delicado, acompañado. No se pueden lanzar a la selva como si fueran salvajes comunes. Eso no es libertad, eso es abandono disfrazado de rescate. Cacá merecía un enfoque individual, mínimo, una evaluación ética, una transición respetuosa, un lugar donde pudiera vivir sin sufrimiento, sin aislamiento, sin ser arrancada de su mundo. ¿Por qué no la escucharon? ¿Por qué ignoraron lo que la ciencia ya demostró? Jane Goodall y Frans de Waal dedicaron sus vidas a enseñarnos a ver más allá de la especie, a ver el alma. Pero a Cacá la vieron solo como una cifra, como un símbolo para presumir acción, no como un ser emocionalmente roto, al que había que sanar, no esconder.
Aunque no sepamos dónde estás, aunque nadie nos diga la verdad, el mundo no ha dejado de pensar en ti, Kaká. Desde distintos países, en distintos idiomas, el amor por ti sigue vivo. Y aunque te oculten, tú sigues brillando en nuestros corazones. Estas no son simples palabras, son gritos desde el alma. Son palabras de quienes te lloran en silencio. Te la leo porque mereces escuchar cuánto te aman. Por siempre en nuestros corazones, amada Kaká. Cuánto te extrañamos, nadie lo sabrá jamás. Nuestras lágrimas caen libremente por nuestras mejillas. Es un dolor real, una pena verdadera. Tú eres real. Solo porque no podemos verte no significa que te hayamos olvidado. Nuestro amor por ti sigue vivo por siempre. Hermosa niña de ojos brillantes, ¿dónde estás? Kaká, estás en los corazones de muchos y por eso te volveremos a ver una y otra vez. Mi princesa Kaká, te extraño mucho. Que Dios te proteja siempre, donde quiera que estés ahora. Te quiero muchísimo. Siempre pienso en ti. Nunca te olvidaré, cariño. Donde sea que estés, el mundo no ha dejado de amarte, Kaká. No estás sola. Nunca lo estuviste. A ti, que lloras por Kaká aunque nunca la abrazaste. A ti, que sigues preguntando por ella cuando todos guardan silencio. A ti, que la amas sin condiciones, sin verla, sin tenerla. Gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por no olvidarla. Gracias por seguir diciendo su nombre cuando el mundo quiere borrarlo. Ustedes son la familia que Kaká no sabe que tiene. Son su refugio invisible, su eco eterno. Y mientras ese amor exista, Kaká nunca estará sola. De parte de ella y de parte mía, gracias por amarla tanto. Gracias por luchar con el corazón. Y gracias por no darte por vencida. A ENV, al gobierno de Vietnam y a todos los que han callado cuando más se necesitaba hablar. Hoy les decimos, basta. Han pasado más de 2 meses de silencio absoluto, casi 1 año desde la injusta confiscación de Kaká. Y ustedes no han mostrado ni una imagen, ni un video, ni una sola prueba de que ella está viva, sana o protegida. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto miedo a la verdad? ¿Acaso temen que el mundo vea que se equivocaron? ¿O que la justicia que predican es solo una fachada para recaudar donaciones mientras sacrifican vidas detrás de las cámaras? El mundo tiene derecho a saber y Kaká tiene derecho a ser vista, escuchada y respetada. Esto no es solo una exigencia por una monita, es un grito por la verdad, por la compasión, por todos los animales silenciados por sistemas que se dicen protectores, pero actúan como verdugos. Y si creen que el tiempo nos hará olvidar, se equivocan, porque no hay día en que no pensemos en ella, no hay noche en que no imaginamos su mirada, su abrazo, su voz callada pidiendo ayuda. Y mientras ustedes callan, nosotros hablamos,
Mientras ustedes la esconden, nosotros la recordamos. Y mientras ella esté lejos, seguiremos luchando. Porque la historia de Kaká no se borra, se defiende, se honra y se grita al mundo hasta que haya justicia. Hoy no terminamos con respuestas, terminamos con más preguntas, con más amor, con más fuerza. Porque aunque el silencio de ENV y las autoridades siga siendo escandaloso, el grito por Kaká se está volviendo imposible de ignorar. A ti, Kaká, donde sea que estés, te seguimos amando. Y si creen que el tiempo nos va a hacer olvidar, se equivocan. Porque mientras haya un corazón latiendo con justicia, mientras exista alguien que no se rinda, tú seguirás viva en esta lucha. Gracias a cada persona que ha levantado la voz, que ha compartido, comentado, llorado, exigido. Esto no es solo un video, es un compromiso, es una promesa. No vamos a parar. Si tú también crees que esto no fue justicia, únete, comparte, grita con nosotros, justicia para Kaká. Amigos, gracias por estar aquí, por sentir, por no rendirse. Nos vemos en el próximo video y por favor, no te olvides de compartir, porque mientras más personas sepan la verdad, más cerca estaremos de justicia para Kaká.